Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un jueves más de estudio bíblico, contando siempre pues con la bendición de nuestro Dios. Vamos a orar para poner este espacio en las manos de nuestro Señor. Acompáñeme por favor. Padre bendito, gracias Señor te damos por la oportunidad de disfrutar este día. Gracias Señor por que estamos con vida, porque nos has guardado, porque has provisto el alimento, del vestido, Señor. Aún, Padre, gracias porque en medio de la escasez tú estás presente, bendito Rey. Señor, queremos alabar tu nombre mediante el estudio de tu palabra, Señor bendito, así que te rogamos que nos guíes y nos ayudes, por favor, también pidiéndote perdón por nuestros pecados si te hemos ofendido, Señor, en este día. Padre Celestial, bendecimos tu nombre, te glorificamos y te exaltamos. En tus manos nos ponemos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos hablando acerca de los 5 ministerios. El jueves anterior estuvimos hablando acerca de los apóstoles. Está en este canal grabado el estudio. Hoy vamos a hablar acerca de los profetas. Algo revisamos de los profetas en el estudio anterior, en la serie anterior, cuando hablamos de los dones espirituales. Estuvimos hablando sobre el don de profecía. Vamos a tomar algunos elementos de ese estudio, más otros más que queremos compartir el día de hoy con ustedes, ¿no? Saludamos a las familias que se están conectando a esta hora. Permítame poner la presentación para que usted la pueda tener. Permítame un momento, por favor, mientras estamos aquí coordinando esto. Para aquellos que toman apuntes, para aquellos que pues toman fotos. De todas maneras, aquí el estudio queda grabado. Recordarles que la cita que estamos considerando es Efesios capítulo 4, versos del 11 al 16. Ya, aquí estamos. Ahí está. A ver. Los profetas. Recuerde que estamos viendo los profetas como un ministerio de la iglesia que tiene como propósito edificar a la iglesia, ¿ya? Que tiene como propósito aportar al crecimiento de la iglesia. A ver, ¿qué ha pasado? Se ha confundido en la actualidad a un profeta como si fuera un adivino. Es decir, creemos o pensamos que el profeta nos tiene que predecir el futuro. Tiene que decirnos qué va a pasar según la necesidad que tengamos, pues, y el profeta de turno nos comienza a decir qué es lo que va a ocurrir. En algunos casos, esas predicciones se dan, y en otras, probablemente en la gran mayoría, esas predicciones no se dan. Ya, y esto nosotros lo vemos o lo hemos visto en los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia, cuando surgieron muchas personas a dar profecías en nombre de Dios sobre el coronavirus, ¿no? O el virus corona, les sabían decir. Y estas personas decían que en tal mes, en tal época, en tal año, el virus iba a desaparecer por completo. Pues bien, lo cierto es que el COVID vino y se quedó entre nosotros, no se ha ido. También anunciaban con día y hora el fin de la pandemia. Eso tampoco se cumplió. Pero a pesar de estas evidencias, muchas personas siguieron creyendo a las excusas que daban estas personas, ¿no? Otros profetizaban sanidad
de hermanos que estaban enfermos. Hubo un caso muy sonado de Julio Melgar, donde se le había profetizado que iba a ser sano del cáncer, que él iba a estar tocando con sus hijos, que habían visto en una visión. Finalmente, pues como la mayoría sabe, el hermano Julio Melgar durmió, falleció, partió con el Señor, y eso nunca se dio. Cuando, perdón, se confrontó a estas personas que habían profetizado en nombre de Dios, eh, algunos, muy pocos, fueron honestos al decir, bueno, me emocioné, lo que dije fue parte del momento, y otros tal vez con una manera de justificar sus actos, dijeron que la profecía se cumplió, pero de otra manera, ya, de una manera muy distinta. Entonces, intentaron forzar una respuesta y tristemente la gran mayoría la aceptó, y este tipo de profetas, entre comillas, continúan adivinando, dando predicciones, declarando un pocotón de cosas. Ahora, en la situación que vive el país, en Ecuador, en este estado de guerra, también se han hecho un pocotón de profecías que ahora hasta el mes de marzo, recuerdo, si mal no recuerdo, escuché una, que ya la situación iba a cambiar, que las cosas iban a mejorar en Ecuador. A ver, no me malentienda, yo soy el más interesado que la situación mejore por muchos sentidos, pero surgieron estas profecías, anunciaron el año pasado profetizaron un año de avivamiento explosivo, de que antes de que inicie el 2024 las cosas iban a marchar de una mejor manera para el país. Y resulta ser que terminamos el año pasado, 2023, con un alto índice de violencia, y el 2024 lo iniciamos de manera muy complicada. Entonces, a pesar de que hay esta evidencia que han mostrado la realidad de estos profetas, muchas personas siguen creyendo, repitiendo sus discursos, que pueden hablar bonito, pero ah, la mayoría de su discurso gira en torno al hecho de que son este tipo de profetas que adivinan el futuro. ¿Ya? En este sentido, muchos de estas personas juegan con las necesidades de la gente en nombre de Dios. Esa es una realidad que la mayoría no quiere ver, y que de alguna manera yo al menos me pregunto y me cuestiono, ¿por qué? ¿Por qué insisten ante la evidencia de que dan falsas profecías? ¿Por qué insisten en escuchar, recibir y repetir estos discursos? ¿No? Son cosas que yo me pregunto, que se lo pregunto a Dios, eh, y pueden haber varias respuestas, pero lamentablemente esas respuestas yo no las logro comprender tampoco. No dicen que se debe a la psique del ser humano, a la necesidad del ser humano de aferrarse a alguna luz de esperanza, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que yo no logro comprender. Pero vamos ahora al texto bíblico. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. A ver, la palabra profeta en el Antiguo Testamento viene del hebreo naví, y la mejor traducción es hablar en nombre de Dios. ¿Ya? Cuando ya se pasa al griego, se hace la transliteración. En griego se usa profetes, que no varía mucho el significado, ¿no? Significa hablar en nombre de Dios, a anunciar en nombre de Dios. ¿Ya? Ahora, esta palabra profeta implica dar una palabra oportuna de parte de Dios.
Cuando usted revisa a los profetas del Antiguo Testamento, que dicho sea de paso, muchos, la gran mayoría, casi todos de estos pseudo profetas utilizan o hacen referencia a profetas del Antiguo Testamento como una manera de dar validez a su accionar profético. Pero si usted revisa a los profetas del Antiguo Testamento, si lo revisa detenidamente, yo sí le pido que se tome por favor unos minutos o un tiempo para leer, solamente leer, ahí en la traducción de español de su preferencia. Lea los libros de los profetas del Antiguo Testamento, Daniel, Isaías, Jeremías, Amós, Joel, léalos, por favor, tómese el tiempo. Usted se va a dar cuenta que estos profetas del Antiguo Testamento eran grandes historiadores. ¿Por qué razón? La profecía que estos profetas decían comprende 3 etapas. Esto lo vimos en la serie de los dones espirituales cuando hablamos del don de la profecía, pero lo mencionamos aquí nuevamente. Esta profecía comprende 3 etapas. Primero, una reflexión histórica del pasado. Es decir, el profeta hacía un análisis del pasado del pueblo. Ahí, en el escrito profético, hacía un análisis del pasado del pueblo. Recuerda de dónde te sacó Jehová, recuerda que tus antepasados desobedecieron. Hace un análisis histórico, un análisis del pasado del pueblo. Hay una reflexión histórica. La siguiente etapa es una reflexión del presente. Analiza el comportamiento actual del pueblo. Puse tiempo allí, le pido disculpas. Es del pueblo. Analiza el comportamiento actual del pueblo. ¿Qué está haciendo el pueblo en este momento? ¿Qué ha hecho el pueblo? ¿Le ha dado la espalda a Jehová, a Dios? ¿Se ha volcado a los ídolos? ¿Ha dejado de practicar la ley? Etcétera, etcétera. ¿En qué se halla el pueblo hoy? Y finalmente viene la palabra profética, que es la consecuencia natural de la conducta del pueblo. Es decir, partiendo del presente, se proyecta hacia el futuro. Me explico mejor en esta parte. A ver, déjeme ver aquí, déjeme acomodar un ratito. Ahí estamos. El concepto de tiempo, y esto es lo nuevo que quiero aportar en este estudio, el concepto de tiempo en las lenguas bíblicas, es decir, hebreo, griego, arameo y latín, es muy diferente al de las lenguas occidentales modernas. Es muy diferente. Es decir, el concepto que nosotros tenemos de tiempo como pueblo de Occidente es muy distinto al de las lenguas bíblicas, lenguas antiguas como el hebreo, el griego, el arameo y el latín. Para nosotros, para Occidente, quienes vivimos en esta parte del mundo, el Occidente moderno, el pasado no tiene que ver con el presente. Es algo aislado y el futuro aún no viene. Ya, para Occidente es así. El pasado no tiene nada que ver con el presente, eso ya fue, ya pasó, olvídate, y el futuro aún no viene. Nosotros concebimos 3 bloques de tiempo que no coinciden. ¿Ya? Y esta concepción de tiempo, nosotros la escuchamos incluso en discursos de iglesia. Ya pasó, olvídalo, ¿no? Eso ya quedó atrás, no te preocupes, vuelve a empezar, vamos a arrancar desde cero, ya no te acuerdes de lo que ocurrió, no te preocupes, déjalo allí, vamos a proyectarnos al futuro, vamos a buscar lo nuevo, la magia, la luz.
Y hay canciones seculares que te hablan de que el pasado hay que dejarlo atrás y que ya no tiene nada que ver con nuestro presente. Sobre todo canciones románticas. Yo me acuerdo de una canción de antaño, ¿no? Que tal vez los mayores se han de acordar de José José. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Entonces, está esta idea, ¿se acordó? ¿Se acordó? La verdad, usted se acordó. La carne tiene memoria, predicó una vez, ¿no? La carne tiene memoria. Entonces, estas canciones nos dicen que ya lo pasado, pasado, ya fue. Ya todo quedó olvidado, todo quedó en el ayer. Ya que ya no tienes que estar acordándote de esas cosas. Este tipo de filosofía o de pensamiento se ha metido en la iglesia, incluso en las predicaciones. Que ya tienes que dejar el pasado atrás, romper el pasado atrás, romper con tu pasado, olvídate del pasado, etcétera, etcétera. Pero en las lenguas bíblicas la situación es diferente. Es decir, nosotros en nuestro discurso hemos tenido una postura moderna, occidental del tiempo. Y hemos ignorado aquello que le voy a compartir en unos minutos sobre el concepto de tiempo, al menos en la estructura morfológica de las lenguas bíblicas, hebreo, griego, arameo y después el latín. ¿Cuál es esta concepción de las lenguas antiguas? A ver, el pasado, en las lenguas antiguas, ¿no? O las lenguas bíblicas, el pasado condicionaba al presente. Es decir, el presente es consecuencia del pasado. Ya no es que uno olvidaba el pasado y ya fue, ya todo quedó atrás, ya olvídate. No, señor. Nuestro presente es consecuencia del pasado. Y aunque una cosa es estar atado al pasado, que eso es un problema, eso sí, obviamente, nosotros necesitamos superar. Lo que no va a cambiar es que nunca vamos a olvidar el pasado, porque nuestro presente, lo que somos hoy, es consecuencia de ese pasado. Las luchas que tenemos, las carencias que tenemos, son cosas que vienen del pasado, son consecuencias del pasado. Si en el pasado fuimos desobedientes, estamos viviendo las consecuencias en nuestro presente. Eso es así. Y eso va a hacer que no olvidemos el pasado, sin que esto signifique que estamos atados a él. No. Significa que el pasado no lo vamos a olvidar porque nuestro presente es consecuencia de él. ¿Sí me estoy haciendo entender? Tal vez sea complejo discernir esto, digerir esto, por nuestra concepción moderna, occidental del tiempo. Que yo lo he escuchado en muchos cristianos. Yo quiero olvidar mi pasado, dejarlo atrás. No, eso es imposible. Una cosa es que ya el pasado no te ate, que no estés atado al pasado, que no sigas resentido, que no guardes rencor. Eso es otra cosa. Eso ya tiene que ver con la sanidad. Pero el pasado no se va a olvidar, porque nuestro presente es consecuencia del pasado. Ahora, el futuro es la progresión del presente. Ese futuro que aún no llega es la progresión del presente. Dije hace un momento, el futuro es la consecuencia natural del presente. Así, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, hasta infantil. Si usted tiene una botella con agua y en su presente usted la voltea, la proyección natural o la acción progresiva
del hecho de que usted voltee la botella con agua, va a significar de que usted derrame el agua. ¿Significa eso que yo soy adivino? ¿Que conozco el futuro? No. Significa que haciendo un análisis de su presente, de cuál es su comportamiento progresivo del presente, proyecto de que si en su presente usted voltea la botella con agua, el agua se va a derramar. No soy adivino, es la consecuencia natural. En otras palabras, no, aquí le puse un ejemplo sencillito y hasta infantil. La profecía seguía una línea ascendente. ¿Qué significa esto? Examinar el pasado para entender el presente y así, en nombre de Dios, se proyectaban al futuro. Pero no es que eran adivinos, no es que recibían algo, la voz de Dios y listo. Ya, a ver, esto como regla general. ¿Habrá excepciones? Claro que sí, a la regla. Pero la regla es que la profecía seguía una línea ascendente. Examinar el pasado para entender el presente y así, en nombre de Dios, proyectar el futuro. Cuando se daba una profecía en el Antiguo Testamento, cuando se daba una profecía, existía una invitación al pueblo al arrepentimiento. Si el pueblo se tus malos caminos, si regresares tu rostro al rostro de Jehová. Entonces las profecías tenían una dosis de esperanza a que el pueblo regresara al camino de Dios. ¿Cómo se entiende el tema de la profecía o los profetas en el Nuevo Testamento, que también podemos comprenderlo en nuestra actualidad? A ver, en el Nuevo Testamento, el profeta es la persona que transmitía el mensaje de Dios, denunciando el pecado, denunciando la injusticia, que obviamente predicaba para arrepentimiento y decía que si la gente no se arrepentía, pues se iban a condenar. ¿Eran adivinos? No, sino es que esa es la enseñanza que dejó Jesucristo. Esto en el Nuevo Testamento. En la actualidad, el profeta, hablando ya como ministerio, es aquel que denuncia el pecado, la injusticia social, es aquel que nos recuerda lo que estamos haciendo delante de Dios, si estamos obrando bien o estamos obrando mal. Nos enseña a enderezar el camino, describe lo que está pasando y lo proyecta al futuro, pero como una consecuencia natural, más no como un acto de adivinación. Los profetas en la actualidad realizan análisis sociológicos para mostrar la maldad que existe y las artimañas del diablo. Y esto es importante, hermanos. Hay que recordar que hace décadas atrás, una de las artimañas del enemigo, o uno de sus puntos fuertes, eran las posesiones demoníacas. No sé si usted se acuerda, hace 30 años, 40 años, uno encontraba endemoniados por todos lados, ¿no? Incluso se creía que los cristianos, aquellos que tenían al Espíritu Santo de Dios, tenían otro tipo de espíritus. Tenían espíritu de burla, espíritu de pereza, espíritu de temor. Se da cuenta que nos inventamos espíritus, ¿no? Y que este cristiano que tenía el Espíritu Santo de Dios
tenía otro espíritu de parte del diablo, increíblemente, así se pensaba, y algunos piensan todavía así hoy, y tiene que ser liberado. ¿Ya? O sea, no fue suficiente el haber rendido nuestra vida a Cristo, que venga el Espíritu Santo sobre nuestra vida, en nuestra vida. No, eso no fue suficiente. Limitamos el poder de Dios, de Cristo en la cruz, limitamos al Espíritu Santo y nos hicieron creer que necesitamos un evento más para ser completamente libres de todo espíritu demoníaco. Ya estando el Espíritu Santo en nuestra vida. Ya hace 30, 40 años, esto usted lo encontraba por todos lados. Y aunque hoy aún se mantiene este pensamiento con menos fuerza, hoy el adversario, el enemigo, la maldad, como usted lo quiera ver, trabaja por medio de ideologías. Ideologías contrarias a la palabra de Dios. Ideología de género, el humanismo, el positivismo, son ideologías filosóficas. Y hoy el adversario, Satanás, el demonio, la maldad, usa este tipo de engaños, este tipo de artimañas. Ya. El profeta es el que denuncia todo esto. El que, como dijo un amigo, no come cuento. No come cuento. Sino que hace un análisis del pasado, del presente y se proyecta al futuro. ¿Basado en qué es ese análisis? Además de los aspectos sociológicos, toma la palabra de Dios de manera responsable y realiza el respectivo análisis. Entonces usted puede preguntar, pastor, ¿un pastor puede ser profeta? Claro que sí. ¿Un maestro puede ser profeta? Claro que sí. ¿Un hermano músico puede ser profeta? Claro que sí. Por supuesto. Y este ministerio está para aportar, para edificar, para ayudar al crecimiento de la iglesia. Usted también me puede preguntar, pastor, entonces, ¿por qué no tenemos un ministerio profético en la iglesia? Si usted el jueves pasado dijo que los apóstoles son los misioneros en la actualidad, ¿por qué no tener un ministerio profético? Le respondo, por toda la confusión que hoy existe. Hoy aportaríamos poco teniendo un ministerio con la etiqueta, el membrete de profético. Es más, ya en el Nuevo Testamento, Pablo, cuando habla de los dones en 1 Corintios 12, 13, 14, les dice a la iglesia en Corinto que antes de que estén hablando en lenguas, él prefiere que profeticen, que denuncien la injusticia, que denuncien el pecado. En otras palabras, que prediquen el evangelio. Porque es necesario ese ministerio. Hoy poco se denuncia al pecado. Hermanos, la gran mayoría de iglesias no está hablando del pecado. Le tiene temor, le tiene miedo a que la gente se vaya. Hoy muy poco se convoca al arrepentimiento una vez que se denuncia el pecado. Hoy se llama el arrepentimiento como una manera de tener una mejor vida con Cristo, de que Dios va a mejorar nuestra economía, va a cambiar nuestra familia. Es decir, ofrecemos tantas cosas bonitas y en base a esos ofrecimientos llamamos al arrepentimiento, pero no en base a la denuncia del pecado, no en base a proyectarnos acerca de lo que va a pasar
si no seguimos a Cristo? Perdón. Entonces, yo se lo dije alguna vez en otro estudio bíblico. Nos fuimos de un extremo, los años 70, 60, 70, de este discurso donde les decíamos a la gente, o decían a la gente, que si no aceptan a Cristo se van al infierno. O sea, pasamos de este extremo, solo se hablaba de esto, y tal vez el gran representante en nuestra Latinoamérica fue el evangelista Gigi Ávila, ¿no? Que él hablaba del infierno como castigo eterno, fuego consumidor. Nos fuimos al otro extremo, donde no hablamos pues de castigo, de denuncia, no hablamos de nada. Y solo estamos de amor, paz, esperanza, vamos a celebrar. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio en nuestro discurso profético. Claro, hay que dar la esperanza de que si el pueblo se arrepiente, o sea, Dios no va a castigar. Las cosas van a caminar bien en medio de la tormenta. Pero también necesitamos decir que si el pueblo no se arrepiente, por más astuto que usted sea, por más buenos deseos que usted tenga, la tormenta lo va a consumir. Tenemos que hablar de esas cosas, pero callamos por temor a que se nos vaya la gente. Esa es la verdad que nadie quiere admitir. Y este ministerio profético es necesario para la iglesia hoy. Claro que sí, es muy necesario. Necesitamos de personas que hagan análisis sociológicos basados en la palabra de Dios. Necesitamos personas que nos recuerden, que nos estén llamando la atención diciendo, hey, cuidado, si vamos por este camino las cosas van a ir mal. Necesitamos personas así, que también, por supuesto, llamen al arrepentimiento. La iglesia necesita de personas así. Es necesario el ministerio profético de proclamar las verdades de Dios, denunciando el pecado, la injusticia social, y que nos den una guía para enderezar el camino. ¿Me estoy haciendo entender? Bien. Dicho esto, hermanos, esto es lo que quería compartir hoy. No vamos a seguir más porque ya nos queda poco tiempo, perdón. Le quiero dejar las cuentas de nuestra iglesia, si acaso usted quiere contribuir y no quisiera llevar dinero en la reunión dominical por temor a alguna cosa. Usted tiene la información allí de las cuentas de la iglesia para que pueda hacer su contribución por medio de transferencia. Lo que usted ha propuesto en su corazón conforme a lo que Dios le ha prosperado. Ya, recordarles que este domingo, 11:30 de la mañana, tenemos reunión dominical. Ya no hay feriado. Feriado ya fue la semana pasada, que tuvimos buena asistencia. ¿Ah? La verdad no me puedo quejar. Tuvimos más asistencia que en otros feriados. Y eso que fue un feriado largo. Ya, pero este domingo lo esperamos 11:30 de la mañana. Venga con toda su familia. No le digo que va a recibir del Señor. No. Vamos a reunirnos para dar apoyo, dar soporte, para darnos un abrazo y para alabar, por supuesto, juntos a nuestro Dios. Domingo 11:30 de la mañana. Hermanos, muchísimas gracias por su atención. Continuamos el próximo jueves con el tema los 5 ministerios de la iglesia. Que el Señor les bendiga, que tengan muy, pero muy buenas noches.
con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios